Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aun cuando hay dolor, quieres ser alegre cual fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán por la senda de... Buenas noches, hermanos y amigos, Dios les bendiga en este momento, en esta hora. Gracias a Dios que estamos nuevamente, hermanos, en vivo, ¿verdad? Totalmente transmitiendo desde San Luis Potosí, hermanos, en su programa Siguiendo sus Pisadas, hermanos. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad nuevamente de hacerlo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta hora, a esta transmisión. Que Dios les bendiga a todos, donde quiera que estén escuchando, desde cualquier país que estén escuchando en este momento. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de conectarnos hoy, viernes 5 de octubre, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, siendo las 8:05 hora centro de México. Gracias, hermanos, y gracias también a Dios primeramente por esta oportunidad que tenemos, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a continuar en esta noche, hermanos, ¿verdad? Recuerden que tenemos nuestra página web www.mensajedeamorparasalvacion.org, ¿verdad? Y también, hermanos, pueden escucharnos a través de la radio, ¿verdad? Su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, a través de Spreaker, y también, hermanos, pueden ver, ¿verdad? A través de Facebook Live, como en este momento lo están haciendo ustedes, ¿verdad? Saludos a nuestro hermano Carlos Castro, a nuestra hermana Bonnie Romero, que por ahí están dejando su saludo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros, gracias porque nos acompañan. Hoy, hermanos, vamos a tener un tema, es continuación, hermanos, de un tema que ya había dado hace algunos días, hermanos. Pero hoy, hermanos, el tema de esta noche se llama No te enaltezcas, hermanos. Vamos a seguir hablando de ese problema que hay, hermanos, muchas veces, no solamente en la sociedad, hermanos, ese problema también invade mucho la iglesia. Así que vamos a orar, hermanos, nos pondremos en manos de nuestro Dios para que entremos, hermanos, de lleno, ¿sí?, al tema de esta noche. Así que vamos a orar, oremos. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Padre, le agradecemos primeramente por la oportunidad tan maravillosa que nos da de estar en pie, Padre. Sabemos que es su misericordia la que sigue obrando en nuestras vidas, y le damos gracias por este espacio que ha puesto, Padre, también para poder comunicar su palabra. Le pedimos, bendito Padre, que bendiga este ministerio, bendiga, Padre, a cada uno de nosotros para que sigamos adelante, Padre, haciendo lo que a usted le agrada. Y también le pedimos, Padre, que bendiga este programa, bendiga esta predicación de hoy, que en todo, Padre, únicamente sea su palabra la que nos instruye, que reflexionemos, que pensemos, Padre, siempre que sobre todas las cosas es importante que hagamos únicamente su voluntad. Le suplicamos, Padre, que perdone nuestras faltas también. Bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que se estarán conectando en este momento, y aquellos que lo harán posteriormente, Padre. Bendiga cada país que representan. También, Padre bendito, cada hogar, cada familia. Que usted sea con nosotros, Padre bendito, en esta tarde, para que usted reciba honra y gloria sobre todas las cosas. Gracias le damos pues por ello, y le suplicamos también que bendiga a aquellas personas que aún no conocen su palabra, Padre bendito. Prepárenos, úsenos como instrumentos para poder llegar a ellos, y también, Padre, que ellos también puedan participar de esta esperanza hermosa a través de su palabra. Le pedimos pues, Padre, que nos fortalezca en la fe, y si hay alguna enfermedad para nuestros cuerpos, que usted, Padre, sea con nosotros para que sigamos adelante y no sea un impedimento para hacer su voluntad. Usted conoce nuestras necesidades materiales. Ayúdenos, Padre, para que en todo únicamente se cumpla su propósito. Gracias le damos, Padre, por ello. Nos ponemos esto en sus manos y se lo suplicamos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir adelante, hermanos, con esta transmisión. Saludos a nuestra hermana María Isabel Cruz, ¿verdad?, que también está dejando por ahí su saludo. A nuestra hermana Lourdes Aracena. Gracias, hermanas, porque están ahí al pendiente. Hermanos, quiero aprovechar este tiempo junto con ustedes y principalmente, hermanos, que juntos aprovechemos este tiempo para ver este tema, hermanos. Esta continuación de este tema, hermanos, es no te enaltezcas, hermanos, ¿sí? Como les mencionaba hace un momento, hermanos, este problema desafortunadamente es muy común, hermanos, en la sociedad, ¿sí? Usted puede ver, usted puede contemplar todos los días cómo muchas personas ven con desagrado a otras personas, ¿sí? Ya sea por su posición social o porque económicamente no son iguales a ellos, etcétera. Pero hay algo más lamentable, hermanos, ¿sí? Que ese tipo de ideas invadan también, hermanos, a la iglesia. Es algo reprobable, hermanos, que ese tipo de ideas pueda caber, hermanos, en la mente de un cristiano. Eso es algo que no debería de ser.
¿sí? Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos, hermanos, que la obra del Señor necesita obreros, necesita siervos, hermanos. Pero, hermanos, muchas veces a causa de este tipo de actitudes, muchas veces a causa de esto, hermanos, ¿sí? En vez de crecer la obra retrocede, hermanos, ¿sí? La predicación, hermanos, en vez de causar un impacto en las personas, no, hermanos, es todo lo contrario. En vez de edificar, no hay edificación, hermanos. ¿Por qué? Porque existen este tipo de actitudes, hermanos, dentro de la iglesia. Y eso es algo reprobable por parte de Dios. Leamos, hermanos, quiero leer la parte de Romanos capítulo 12, versículo 3, hermanos, en adelante. Versículo 3 al 5, Romanos capítulo 12, versículo 3, hermano, dice: digo pues por la gracia que me es dada, dice Pablo, dice: a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis, fíjese bien, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto, hermanos, es palabra inspirada por nuestro Dios. Y fíjese bien, hermanos, cómo en este caso, hermanos, encontramos en este pasaje, ¿sí? Cómo encontramos, hermanos, por parte del apóstol Pablo esta reprensión, hermanos, porque es una exhortación, ¿sí? Es una exhortación que está haciendo el apóstol Pablo, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, nosotros no entendemos esta parte, ¿sí? Por eso les comentaba, hermanos, que es triste que dentro de la iglesia pueda haber este tipo de actitudes, hermanos, ¿sí? Pablo entendió, hermanos, que él era apóstol, fíjese bien, no por méritos personales. Pablo entendió, hermanos, que él era apóstol no porque por su esfuerzo o porque tenía muy buen conocimiento o porque era especial para muchas personas, no, hermanos. Pablo entendió que era apóstol, ¿sí? Únicamente por la gentileza de Dios, ¿sí? Y dice, hermanos, en esto que leímos, Pablo nos exhorta a que pensemos con cordura, hermanos, ¿sí? O sea, que tengamos una mente sana, hermanos. No tener ideas exageradas, hermanos, acerca de uno mismo, ¿sí? Porque eso, hermanos, es reprobable por nuestro Padre Celestial, ¿sí? Ahora, hermanos, este tema que le estamos dando a continuación es precisamente por esto, hermanos. Porque no debe de haber este tipo de actitudes dentro de la iglesia, ¿sí? No debe haber. Y es lamentable, hermanos, que muchas personas o muchos hermanos, incluso predicadores, ¿sí?, tengan este tipo de actitud, hermanos, ¿sí? De que decir, no, mira, es que yo sé mucho, yo tengo más capacidad que tú, y empiezan a enaltecerse, empiezan a engrandecerse, hermanos. Eso es reprobable por Dios, totalmente, ¿sí? Es totalmente reprobable. Dice Pablo, hermanos, en lo que leímos en Romanos, que nosotros debemos solamente pensar en cuanto a la medida de la fe, ¿sí? Cuando Dios, hermanos, fíjese bien, cuando Dios nos bendice con muchos éxitos, hermanos, hablando en general, nos vemos, hermanos, ante el peligro de que usted y yo podemos enorgullecernos de ello, ¿sí? Incluso, hermanos, podemos llegar al punto de creer que somos más diligentes que otros. Y eso, hermanos, es un peligro que corre cualquier siervo de Dios. Es un peligro que corre cualquier siervo, hermano, ¿sí? Y si hablamos de las personas del mundo, es un peligro que también, hermanos, está ahí, que está habitando, que está ahí, hermanos, permaneciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos entender que es Dios, hermanos, quien da conforme a esa medida que habla el apóstol Pablo. Y Dios, hermanos, es el que merece toda gloria, toda honra y todo crédito, hermanos, ¿sí? Nosotros jamás debemos, hermanos, darnos crédito de ninguna cosa, por ningún sentido, hermanos, ¿sí? Dios, hermanos,
esa medida de fe de la que habla Pablo, hermanos, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, hermanos, ¿sí? Si realmente usted y yo somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a ver, hermanos, y vamos a comprender, vamos a entender qué tan lejos estamos, hermanos, de merecer las bendiciones de Dios, ¿sí? ¿Qué tan lejos estamos de merecerlo? No tenemos las bendiciones porque las merecemos, hermanos, sino porque es únicamente voluntad de Dios. No tiene usted bendiciones porque es hijo de Dios. No crea que porque ser hijo de Dios usted merece de Dios. No. Nosotros lo que tenemos es únicamente por misericordia, por gracia de Dios, ¿sí? Así que, hermanos, cuando nosotros entendamos esto, cuando nosotros entendamos qué tan lejos estamos de merecer las bendiciones de Dios, hermanos, es entonces que el orgullo va a ser derrotado, hermano. Pero mientras no entendamos, mientras nosotros no aceptemos que no merecemos las bendiciones de Dios, sino que únicamente es el amor de Dios el que obra, es únicamente la gracia de Dios la que está obrando, entonces, hermanos, ¿sí? Nosotros seguiremos caminando con orgullo, nos seguiremos enalteciendo, nos seguiremos engrandeciendo en todo lo que queremos hacer. Hermanos, Dios nos da una porción especial en sus bendiciones a través de los dones que nos ha dado, ¿sí? Prácticamente eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice conforme a la medida de la fe, ¿sí? Y quiero, hermanos, que leamos en este sentido, 1 de Corintios capítulo 1, vamos ahí nuevamente a unas palabras de Pablo, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 25 al versículo 31, repito, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios, fíjese bien lo que dice Pablo, hermanos, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, fíjese bien, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿sí? Hermanos, esto es muy importante lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, porque Pablo está haciendo una advertencia, hermanos. Pablo está advirtiendo y nos está recordando qué es lo que somos realmente delante de Dios, y nos recuerda con qué, para qué propósito, con qué propósito nos está recordando esto, hermanos. Lo dice claramente el versículo 29. ¿Por qué nos está diciendo, hermanos? ¿Sí? Que no somos muchos poderosos ni muchos nobles. Dice, nos está diciendo que somos necios, hermanos. ¿Sí? Nos está diciendo que somos lo vil de este mundo y lo menospreciado. Así lo escogió Dios. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo nos está recordando esto? Con el propósito que solamente dice el versículo 29. Para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Nadie, hermanos. La palabra que está utilizando aquí Pablo, hermanos, donde dice para que nadie, es tan sencillo de entenderlo, hermanos. Es tan sencillo de comprender cómo Pablo está diciendo que nadie se está refiriendo, hermanos, a cada uno de nosotros. Se está refiriendo a todos, hermanos. No importa que usted tenga 50 años de convertido, no importa que usted tenga solamente un día, no importa la cantidad, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Así lo dice Pablo. Hermanos, es lamentable, hermanos, ver sobre todo hermanos que se enaltecen a sí mismos, hermanos. Yo no sé si usted se ha topado con eso, con esas actitudes dentro de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Hay muchos hermanos que se jactan de todo, hermanos, y que se están enalteciendo a sí mismos. Y la pregunta es, ¿acaso no tienen temor de que Dios repruebe esas actitudes? ¿Acaso no hay temor de que Dios reprueba ese tipo de pensamientos?
¿Sí? Vean lo que dice, hermanos, Primera de Corintios, aquí mismo donde estamos, pero el capítulo 14, vamos al capítulo 14, hermanos. Acompáñenme por favor a leer. Primera de Corintios, capítulo 14, y dice el verso 37 de la siguiente manera: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hermanos, este tipo de actitudes la podemos también, hermanos, ver dentro de la misma iglesia. Es por eso que Pablo le estaba escribiendo a los corintios, hermanos. ¿Sí? Fíjense cómo se estaba dirigiendo Pablo a ellos. Porque había ese problema, hermanos. Había hermanos que se estaban enalteciendo. Había hermanos que se estaban, hermanos, engrandeciendo a sí mismos. Se creían más. Se creían algo que no eran. ¿Sí? Por eso dice, hermanos, si alguno se cree, dice Pablo. Hermanos, Pablo nos está diciendo que no debemos creernos. Esa palabra, hermanos, creo que es muy bien entendida en la mayoría de los países. Y aunque muchos no lo aceptemos, aunque muchos no lo quieran aceptar, eso, hermanos, es un problema muy común. ¿Sí? Creerse algo más de lo que somos realmente. ¿Sí? Hermanos, muchas veces estas actitudes, ¿saben por qué las utilizamos? Yo no sé si en otro país utilizan esta frase para denotar a alguien, hermanos, que a veces usa ese tipo de actitudes. Pero aquí en México, hermanos, se le llama barberos. ¿Sí? Muchas veces aquí en México, hermanos, con esa palabra, ¿sí?, se define aquella persona, hermanos, que lo hace por quedar bien ante las personas, por quedar bien con alguien, para agradar a alguien. ¿Sí? Por eso se le dice que es una persona barbera. Hermanos, y muchas veces ese tipo de personas, ¿sí?, son las que les gusta recibir, hermanos, ese tipo de halagos. O más bien, o ese tipo de personas también son las que le gusta hacer ese tipo de halagos. Le gusta enaltecer a otras personas. Le gusta engrandecer a otras personas. Pero eso, hermanos, aquí en México se llama no seas barbero. Hermanos, Pablo jamás nos enseñó ese tipo de actitudes. El Señor Jesucristo nunca nos enseñó ese tipo de actitudes. La palabra del Señor, hermanos, nunca nos enseña ese tipo de actitudes. ¿Por qué, hermanos? Porque es reprobable para Dios. ¿Sí? Hermanos, entonces, ¿qué es lo que acompaña, hermanos, este tipo de actitudes? Una persona que se enaltece, una persona que se enorgullece, una persona, hermanos, que se engrandece, o una persona que le gusta siempre estar enalteciendo a los demás, hermanos. Podemos chocar, hermanos, con algo muy, muy feo, hermanos. Podemos chocar con unas cosas que son, hermanos, algo cruel en nuestras vidas, que es el ego, el orgullo, una mente carnal. Y esto, hermanos, es únicamente cuando usted tiene ese orgullo, cuando usted tiene ego, o cuando usted está pensando carnalmente todo el tiempo, usted entonces va a pensar de esta forma. Se va a enaltecer, se va a enorgullecer de todo. Usted va a decir: aquí yo necesito créditos por lo que hago. Y eso, hermanos, es una mente carnal. ¿Sí? Vean lo que dice, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a retroceder ahí, hermanos, en esta carta de Pablo. Primera de Corintios, perdón, capítulo 3, versículo 18, hermanos, dice: nadie se engañe a sí mismo. Ojo con lo que dice Pablo, hermanos. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, fíjese bien, hágase ignorante para que llegue a ser ¿qué? A ser sabio. Hermanos, creo que Pablo es muy directo y muy sincero en lo que está diciendo, y es muy claro, hermanos, en lo que nos está tratando de decir. Por eso dice: nadie se engaña a sí mismo. Si nosotros que nos creemos sabios, hermanos, nos estamos engañando. Porque hay personas, hermanos, que dicen: mira, yo sé mucho. No, hombre, yo tengo un conocimiento que no te imaginas.
No, hombre, si tú supieras todo el conocimiento que yo tengo. No, hombre, imagínate. Hermanos, cuando encontramos ese tipo de personas o ese tipo de siervos, hermanos, que se están enalteciendo a sí mismos, que se están diciendo incluso hasta qué grado hicieron todo, hermanos, de conocimiento. Dice Pablo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree entre vosotros sabio, hágase ignorante, dice Pablo, para que te hagas sabio. Son palabras, hermanos, que debemos nosotros comprender y debemos nosotros llevar a nuestra mente y a nuestro corazón, hermanos, ¿sí? Porque el único que nos puede hacer sabios es nuestro Padre Celestial. El único que nos puede hacer, hermanos, para que utilicemos la inteligencia correctamente es nuestro Padre Celestial. Así que dice Pablo, hermanos, nadie se engaña a sí mismo, ¿sí? Nadie. Pero para eso, hermanos, se requiere humildad, ¿sí? Reconocer, hermanos, que solamente somos siervos inútiles. Así lo dice la palabra, ahorita lo vamos a ver. Reconocer, hermanos, que solamente somos instrumentos para Dios, que somos instrumentos para su obra, no somos otra cosa, ¿sí? Debemos recordar, hermanos, que estamos sirviendo a Dios. Debemos recordar que estamos sirviendo a Dios y no al hombre. Debemos honrar y glorificar el nombre del Señor, hermanos, nada más. Y no debemos agradar o quedar bien con las personas, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque entonces, diría Pablo, yo no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Si yo agradara a los hombres, dice Pablo, entonces yo no sería un siervo de Cristo. Hermanos, cuando nosotros entendamos esa parte de que servimos a Dios y al único que debemos agradar es a Dios, vamos a entender, hermanos, entonces lo que Pablo nos expresa en 1 Corintios capítulo 15, hermanos. 1 Corintios capítulo 15 en el verso 10. Cuando seamos humildes, hermanos, en reconocer lo que somos delante de Dios, cuando entendamos, hermanos, que es Dios quien trabaja en nosotros, dice Pablo, 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios, fíjese bien cómo se expresa Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Vuelve a decir Pablo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, ¿saben cómo podemos nosotros etiquetar este versículo? Eso se llama humildad, hermanos, ¿sí? Por eso Pablo dice, hermanos, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Vuelve a recalcar Pablo, hermanos, vuelve a resaltar quién es lo más importante para él, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, ¿qué diferencia es? Porque actualmente nos podemos encontrar y podemos caer, hermanos, en actitudes muy distintas a lo que Pablo está escribiendo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que decimos nosotros actualmente? ¿Sí? Decimos, no, es que yo soy lo que soy por mi esfuerzo. Soy lo que soy por mis títulos. Soy lo que soy por mis reconocimientos. Y soy lo que soy, dice, porque todo lo he logrado por mí mismo, por mi habilidad, por mi inteligencia. Así que merezco respeto y crédito. Qué equivocados estamos, hermanos. Estamos totalmente equivocados cuando nosotros tenemos esta idea, hermanos, de que lo que nosotros somos hasta este momento es por nuestro esfuerzo, por nuestros títulos, por nuestros reconocimientos, por lo que hemos logrado por nosotros mismos. Estamos equivocados, hermanos. Dice Pablo, lo que soy ahora, lo soy gracias únicamente a Dios. Hermanos, mientras pensemos de esa manera, estaremos alimentando el orgullo, hermanos.
Estaremos alimentando el ego. Pero el problema también será que nos estaremos alejando del propósito original de un siervo de Cristo, hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros sigamos alimentando ese orgullo, hermanos, cuando sigamos alimentando esa forma de enaltecernos a nosotros mismos, de decir, mira, yo soy lo que soy porque me lo merezco, porque yo me esforcé, porque yo todo lo que hago, mira, soy muy inteligente. Estamos equivocados, hermanos. Pablo lo dice. Lo que yo soy es simplemente por la gracia de Dios. Y he trabajado más que todo, dice, pero no yo. Pablo no está diciendo, mira, yo lo que todo lo hice es porque yo me esforcé, porque yo soy mejor que los demás apóstoles. No, no trabajé yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entendamos esto, hermanos. Para poder vencer ese orgullo, hermanos, y ese ego que nos lleva a enaltecernos, debemos entender quiénes somos delante de Dios. Y como dijimos en la primera parte del tema, en esta tarde, hermanos, ¿sí? Debemos entender, ¿sí? Debemos llegar a entender que no merecemos las bendiciones de Dios. Él no las da únicamente porque es su misericordia, hermanos. Pero todo lo que obtenemos es únicamente gracias a su voluntad, gracias a su amor. ¿Sí? Vean lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 3, hermano. Vamos a ver lo que dice, hermanos. Nuevamente seguimos hablando de las palabras del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 3, hermanos. ¿Qué dice? Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, fíjese bien cómo lo dice Pablo, textualmente lo está diciendo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, asimismo ¿qué? Se engaña. Hermanos, en pocas palabras, Dios, hermanos, reprueba toda esa mente, ¿sí?, que pueda haber en nosotros, esa mentalidad, hermanos, donde usted y yo nos estemos enalteciendo y donde nos estemos creyendo los mejores de este planeta, hermanos. No, Dios no le gusta eso. Dios reprueba, hermanos, que una persona se esté enalteciendo. Dios reprueba que una persona se esté, hermanos, engrandeciendo a sí mismo. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué es tan grave el hacer esto? ¿Sí? Que es el siguiente punto que vamos a ver. Es grave, hermanos, porque el engrandecerse a uno mismo, enaltecerse a uno mismo, es una herramienta, hermanos, que Satanás usa para que nosotros, fíjese bien, es una herramienta que Satanás está utilizando para que usted y yo, en vez de glorificar a Dios, estemos glorificando a Satanás. ¿Se da cuenta? Y aún así muchas veces no le da miedo a una persona estar enalteciéndose a sí mismo. Así que, hermanos, sabemos que Satanás utiliza muchos recursos para que usted y yo, hermanos, nos apartemos del camino de Dios. Y saben, hermanos, ¿cuál es una de las herramientas más fáciles, más sencillas que Satanás encontró para poder trabajar con nosotros, hermanos? El orgullo. ¿Sí, hermanos? Esa mente carnal. Esa herramienta, hermanos, se ha convertido en una herramienta muy sencilla, hermanos, para Satanás, para utilizarnos a cada uno de nosotros. Y déjenme decirle, hermanos, ¿cuántas congregaciones han sido dañadas por ese tipo de actitudes? ¿Cuántos hermanos se han retirado de la iglesia por ese tipo de actitudes? Y lo peor, hermanos, que muchos no reconocen ese orgullo o ese error en el cual todos podemos caer. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que ciega a alguien de esta manera? Lo material y lo carnal. Todo esto, hermanos, nos ciega para no ver, hermanos, lo que debemos hacer para glorificar a Dios. ¿Sí? El detalle, hermanos, podemos nosotros entonces entender o comprender. El problema radica en que no terminamos por saber qué somos delante de Dios realmente. ¿Sí?
Vamos a ver, hermanos, Gálatas capítulo 2, versículo 20, hermanos. Entendamos esta parte, hermanos, que Pablo está diciendo a los Gálatas. Si no la queremos entender, hermanos, es precisamente por el orgullo, por el ego que nos rodea. Pero este versículo que Pablo está diciendo, hermanos, es clave. Vean lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Ya no vivo yo, dice Pablo. Fíjense bien las palabras que está utilizando. Ya no vivo yo. Mas Cristo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿qué dice? Por mí. Hermanos, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Hermanos, ¿cuánto cuesta o cuánto le cuesta o cuánto le ha costado a muchos de nosotros reconocer esa parte, hermanos? ¿Sí? Entender que nuestros intereses, hermanos, ¿sí? Nuestros intereses deben ser los de Cristo nada más. Que nuestros propósitos deben ser los de Cristo nada más. Que nuestras metas deben ser las de Cristo nada más. Pero muchos, hermanos, quieren evadir esta realidad. Muchos no quieren, hermanos, entender lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. A muchos, hermanos, se les hace muy difícil desprenderse, hermanos, de esta vida terrenal. Se les hace muy difícil desprenderse de lo carnal. Se les hace muy difícil, hermanos. Pero para nosotros, hermanos, llegar a ser humildes y llegar a entender que servimos a Dios por sobre cualquier cosa, debemos, hermanos, entender esta parte, que ya no vivimos para sí, ya no vivimos para nosotros, hermanos, sino únicamente vivimos para Dios. ¿Sí? Hermanos, no debemos vivir conforme a la carne, hermanos, y debemos vivir según Cristo. Hermanos, quiero que leamos Lucas capítulo 18, y vamos a ver, hermanos, el versículo 10. ¿Por qué, hermanos? ¿Usted conoce esta historia? Sí, sí la conoce. La conocemos totalmente, hermanos. Pero cabe, hermanos, dentro del tema para que veamos cómo nosotros, hermanos, nos estamos viendo delante de Dios cuando tenemos unas actitudes de arrogancia, actitudes de enaltecernos a nosotros mismos, hermanos, esa actitud de orgullo. Fíjese bien cómo se ve, hermanos. Lucas capítulo 18, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar, ¿sí? Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Fíjese bien, ¿cómo oraba el fariseo, hermanos? De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, decía. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y fíjese bien, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, fíjese bien, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice, hermanos, os digo que o sea, el publicano, descendió a su causa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, fíjese lo que dice el Señor, hermanos, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué, hermanos? Enaltecido. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo el Señor reprueba todas estas actitudes? ¿Qué es lo que estaba haciendo, hermanos, el fariseo? Te doy gracias, Dios, porque no soy como aquellos. A lo mejor nosotros podemos caer en el mismo error, hermanos. Decir: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los del mundo, porque yo no tengo ese tipo de pensamientos, o porque yo no hago esto, porque no hago aquello, y no falto a las reuniones. Gracias te doy por eso. Hermanos, muchas veces nosotros caemos en ese tipo, hermanos, de arrogancia. Caemos en ese tipo de orgullo, hermanos, que no lo notamos.
¿sí? Pero que Dios, hermano, nos los está, de una manera nos lo está describiendo por medio de este verso, hermano, ¿sí? Cómo nos vemos delante de Dios cuando nos enaltecemos a nosotros mismos, cuando queremos, hermanos, evadir las cosas que son realmente. Y el publicano nos enseña, hermanos, esa actitud de humildad. El publicano nos enseña, hermanos, esa actitud, hermanos, de humillación. Por eso dice que el publicano, hermanos, estando lejos, fíjese bien, no quería ni siquiera, hermanos, alzar los ojos al cielo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que no quería hacerlo? ¿Por qué, hermanos? Porque tenía vergüenza. Porque el publicano, hermanos, sabía que estaba mal delante de Dios. Porque el publicano sabía, hermanos, que Dios es lo más especial que hay, hermanos, y que Él merece lo mejor de nosotros, ¿sí? Por eso dice que el publicano ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, hermanos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Hermanos, eso se llama humildad. Pero cuando hacemos nosotros totalmente como lo hacía el fariseo, hermanos, tengamos cuidado, porque el versículo último que leímos dice: porque cualquiera que se enaltece, ¿se da cuenta, hermanos? Cualquiera, sí, hermanos, cualquiera, no importa quién sea, no importa de qué apellido sea, de qué familia sea, cuántos años tenga dentro de la iglesia, eso no importa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ojo con esto, hermanos. Por eso el tema de esta tarde es: no te enaltezcas, ¿sí? No te enaltezcas. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que nosotros, hermanos, no estaremos bien, no seremos bien vistos por Dios, ¿sí? Hermanos, vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 23. Vamos aquí, hermanos, rápidamente. Mateo, capítulo 23. Voy a leer, hermanos, solamente el versículo 8 primeramente. Dice: pero vosotros... ¿por qué, hermanos? ¿Por qué estoy dando esta cita? Porque esta es otra manera de enaltecer a una persona, hermanos. Ojo con eso, hermanos. Es un error que nosotros muchas veces cometemos y no lo entendemos o no lo queremos reconocer, hermanos. Mateo capítulo 23, versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno, fíjese bien cómo dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, ¿qué dice? ¿Sois qué? Sois hermanos. Versículo 10, hermanos, ¿qué es lo que dice el versículo 10? Ni seáis llamados maestros, ojo con lo que dice, hermanos, porque uno es vuestro maestro solamente, hermanos, únicamente. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, hermanos. Así que, aunque no queramos entenderlo o no lo queramos aceptar, cuando caemos en este error, hermanos, estamos contradiciendo la voluntad de Dios. Si usted es una persona que le gusta que le estén llamando: mira, es que me gusta que me estén reconociendo como lo mejor, como el que sabe más, ¿sí? Si usted es una persona como esa, como el versículo 8, pero si usted es también como el versículo 10, que dice que no llames maestro a nadie. Si usted es una persona que le gusta estar enalteciendo a los demás, en este caso como siervos, si a usted le gusta decir: no, que mi maestro, que esto, hermanos, eso, hermanos, es reprobable por parte de Dios. Porque uno es el único maestro, hermanos, que tenemos, que es ¿quién? Cristo, hermanos. Así que si nosotros andamos por ahí siempre haciendo esto, hermanos, tengamos cuidado, porque estamos contradiciendo la voluntad de Dios, porque estamos contradiciendo el propósito de Dios, porque nosotros, hermanos, estamos siendo rebeldes a lo que Dios ha establecido en cuanto a este punto. ¿Por qué, hermanos? Porque es fácil para muchos decir, ¿verdad? Cuando usted va y ve a algún predicador: no, es que es el mejor predicador que me ha tocado escuchar, y para acá y por allá, hermanos. No hagamos eso. No es eso, hermanos, lo que Dios quiere. Y tampoco, hermanos, usted sea una persona que le gusta que le estén ahí enalteciendo, que le estén engrandeciendo, o como dicen aquí en México, que lo tengan en charola de plata todo el tiempo. No, hermanos.
debemos ser humildes y reconocer que solamente somos siervos inútiles, que solamente, hermanos, somos instrumentos de Dios, y que el único que merece todo crédito, toda honra, toda gloria, ¿quién es? Solamente Dios. Si pensamos algo más fuera de eso, hermanos, estamos equivocados, somos necios, y aparte, hermanos, podemos ser motivo ¿de qué, hermanos? De que seamos llamados a condenación. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos contradiciendo el propósito de Dios. Así que, hermanos, Dios jamás ha estado de acuerdo, ni lo va a estar nunca, hermanos, ¿sí?, con esa actitud de egoísmo, con esa actitud de autoexaltación. ¿Por qué, hermanos? Porque ese tipo de mentalidad, una persona que se enaltece o que le gusta estar enalteciendo siempre, es carnal, ¿sí? Es carnal. Y eso, hermanos, no cabe en ningún sentido en la mente de Cristo. Y por consecuencia, no debería de caber en la mente de un cristiano, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Lucas 17, versículo 10. Ya lo habíamos mencionado hace un momento, hermanos, pero vamos a ver lo que la misma palabra dice, hermanos, porque no es la palabra que yo digo, no es la palabra de nadie, es la palabra de Dios. Lucas capítulo 17, versículo 10, hermanos. Así también vosotros, fíjese bien, así también vosotros, cuando hayáis hecho, fíjese bien, todo lo que ha sido ordenado, ojo con esa parte, hermanos, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, fíjese bien lo que dice este texto, hermanos. No es solamente una frase que agarramos de ahí y la ponemos aquí, hermanos, para que podamos adornar el tema. No, hermanos. Dice, cuando hayáis hecho todo lo que se ha sido ordenado. La pregunta es, hermanos y hermanas que me están escuchando, ¿realmente hemos hecho todo lo que nos ha ordenado el Señor? ¿Realmente, hermanos, hemos hecho hasta este momento todo lo que nos ha ordenado el Señor? ¿Por qué, hermanos? Porque dice, fíjese bien, cuando hayáis hecho todo lo que yo te he ordenado, dice el Señor, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, no hicimos algo más allá de lo que se nos ha ordenado. Pero ¿qué pasa si no hemos hecho todo lo que Cristo nos ha ordenado? Así que imagínense, hermanos, si un siervo inútil es aquel que hace todo lo que le ordena a su Señor, entonces ¿qué somos si no hacemos todo lo que nos dice el Señor? ¿Se da cuenta? Es para que meditemos, hermanos. Es para que meditemos, pensemos y actuemos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos podemos quedar cortos en lo que hacemos. Dios da bendiciones, hermanos, en abundancia. Dios da vida en abundancia. Dios da, hermanos, todo en abundancia. Y es, hermanos, es necesario que nosotros le demos a Dios todo, absolutamente todo, lo que Él merece. Hermanos, no nos enaltezcamos, no nos engrandezcamos, olvidemos ya esa mentalidad. ¿Por qué, hermanos? En Isaías, hermanos, capítulo 64, versículo 6, ahí no se nos dice, hermanos, que somos especiales o que somos muy sabios o que usted es una persona muy buena. No, hermanos. ¿Saben cómo dice Isaías capítulo 64, versículo 6, hermanos? ¿Qué estaba diciendo aquí, hermanos? ¿Sí? Fíjese cómo se estaba dirigiendo, hermanos. Fíjese, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos,
tenemos que reconocer que delante de Dios somos esto. Nosotros, hermanos, somos suciedad y somos trapos de inmundicia. Pero ¿saben por qué tenemos que hacerlo, hermanos? Para que Dios haga algo maravilloso con nosotros. Porque Él, hermanos, nos saca de las tinieblas para traernos a la luz. Nos saca, hermanos, de ser trapos de inmundicia. Nos saca, hermanos, de ser suciedad a ser hijos de Dios. Nos trae, hermanos, para ser instrumentos para su obra. Nos trae, hermanos, para que seamos reyes, para que seamos sacerdotes, para que seamos embajadores. ¿Acaso no entendemos eso, hermanos? Pero no es para que nos enaltezcamos, hermanos. No es para que diga usted, mira, yo soy un embajador de Cristo. Soy un embajador de Dios. Así que yo merezco respeto. No, es que mira, es que yo soy un rey. Aquí dice, mira, dice la Biblia que yo soy un rey. No es para eso, hermanos. Es para que entendamos de dónde salimos y a dónde hemos sido traídos. Y lo que representa, hermanos, la responsabilidad que representa que usted y yo seamos hijos de Dios. Pero Dios, hermanos, necesita que sus hijos no sean orgullosos, no sean egoístas, que no se enaltezcan a sí mismos, ¿sí? O que no anden por ahí siendo barberos, como dijimos hace ratito, hermanos. Eso se ve mal, hermanos, también dentro de la iglesia. Se ve muy mal, de hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque todo eso no está en la mente de Cristo. Porque eso no está en la mente de Dios, hermanos, ¿sí? Debemos trabajar para Cristo, es lo único que nos debe ocupar, hermanos. Crecer en la obra, madurar y entender que todo, hermanos, es por Dios, ¿sí? Todo es gracias, hermanos, al Señor Jesucristo, por Él y para Él. Todo es para eso, hermanos. Todo, hermanos, gracias a nuestro Padre Celestial. Todo el crédito, hermanos, debe ir únicamente dirigido a nuestro Dios. Toda cosa que usted haga, no diga es porque yo lo hice por mi esfuerzo, no. Usted dígalo, es gracias a Dios. Es para Dios y únicamente para dar honra y gloria a Dios. Así que, hermanos, quiero terminar solamente con dos citas más. Lucas capítulo 14 y versículo 11. Quiero que leamos estos pasajes, hermanos. Lucas capítulo 14 y leemos, hermanos, el versículo 11. Dice así: porque cualquiera que se enaltece, lo quiero repetir, hermanos, porque es algo que el Señor Jesucristo lo ha dejado muy en claro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, hermanos, lo vamos a complementar con lo que dice Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Porque, hermanos, en vez de estar enalteciéndonos, en vez de estar ahí dándonos crédito de las cosas, en vez de estar diciendo, mira, yo cuánto he logrado y cuánto soy, cuánta sabiduría tengo, en vez de pensar ese tipo de cosas que no agradan a Dios, fíjese bien lo que tenemos que pensar, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendiste, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que, hermanos, dejemos de enaltecernos si tenemos ese problema. Dejemos de enaltecernos, dejemos de engrandecernos, dejemos de enaltecer a la gente, ¿sí? Ya no está usted diciéndole maestro a cualquier hermano que usted se le pone enfrente, porque eso es reprobable para el Señor. Porque el único maestro, hermanos, es el Señor Jesucristo. Y cuando usted le dice maestro a alguien, hermanos, se está ofendiendo al Señor. Sí, aunque no lo aceptemos, aunque no lo queramos aceptar. Cuando nosotros, hermanos, enaltecemos a otra persona o a un predicador, etcétera, usted está ofendiendo al Señor. Y cualquier ofensa, hermanos, a Dios, cuidado. ¿Por qué, hermanos?
porque a Dios no se le olvida absolutamente nada, ¿sí? Así que, hermanos, seamos humildes como el publicano, que ni siquiera quería levantar la vista, hermanos, porque sabía, tenía miedo, porque sabía, hermanos, quién era el que estaba ahí enfrente a él. No caigamos en el error del fariseo, hermanos, que decía: gracias porque yo no soy como aquellos que están allá, gracias porque yo no soy como este, ni siquiera como este publicano, y que yo no hago, y que yo no falto esto, y que yo no aquello. Hermanos, no caigamos en ese error. Mejor sirvamos a Dios. Mejor, hermanos, dediquémonos a pensar en todo lo que conviene, hablando espiritualmente, y hagamos, hermanos, que eso cause efecto en nuestra vida espiritual, hermanos, creciendo, madurando y solamente glorificando y honrando el nombre de Dios por sobre cualquier cosa. Esto, hermanos, es lo más importante. Y este tema es por eso, hermanos, que se ha titulado No te enaltezcas. Así que, hermanos, creo que nosotros sabemos quién es Dios y que es el más importante para nuestras vidas. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre, 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 por siempre y siempre. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre, 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 por siempre y siempre. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Amén, amén, Oramos, hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Padre, queremos pedirle, suplicarle, que nos ayude a entender, Padre bendito, que el único que merece honra, gloria, alabanza y todo lo mejor de nosotros, Padre, es únicamente usted. Y que de esa manera, Padre bendito, nos ayude a entender que no debemos enaltecernos, que no debemos, Padre, engrandecernos en ninguna manera, y tampoco, Padre, agradar o quedar bien con los hombres, de ninguna manera. Que nuestra vida, Padre, se dedique únicamente a agradarle a usted, a servirle, y con ese amor, Padre, cada día, poder darle lo mejor a usted, Padre bendito, sobre cualquier cosa. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, y que esta noche, Padre bendito, podamos de esta manera poder, Padre, darle todo crédito, porque gracias a usted es que estamos de pie. Gracias a usted, Padre, es que podemos abrir nuestros ojos, y gracias a usted es que hoy somos llamados sus hijos. Gracias, Padre, por ello. Sabemos que no lo merecemos, pero solamente, Padre, es parte de su misericordia y de su gracia. Gracias, Padre, gracias por todo lo que nos da y por todo lo que nos permite ser, porque solamente es su propósito y su amor el que nos abriga cada momento. Gracias también por esta tarde, por este tema, por este programa, Padre, y dejamos en sus manos a cada uno de mis hermanos y amigos que también se han conectado en este momento. Y así, Padre, perdona nuestras faltas
Y se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias les doy por haber acompañado esta tarde, ¿verdad? Les invitamos, hermanos, el día de mañana, Dios mediante, 11 de la mañana, hermanos, programa para jóvenes marchando en la fe. Tenemos un invitado especial, tendremos invitados especiales, hermanos, así que les esperamos y ojalá que este tema, hermanos, nos ayude a reflexionar. Y recuerden, hermanos, que nos quitemos esa idea de que nos guste, que nos estén agradando y tampoco agradar a otra persona. Solamente honremos y glorifiquemos el santo y maravilloso nombre de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches y gracias por haber estado con nosotros. Que Dios Si les el bendiga. contacto guardas con el Salvador, en el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar.